Muy buenas tardes, muchas gracias. Espero les hayan comunicado, cuando menos cómo me llamo, porque pensé que iban a venir a explicárselos, ¿verdad? Bueno, soy Ana Cristina Peláez, tengo más de 30 años, casi 40 como periodista en activo. He estado en la televisión, en el radio, he tenido muchas actividades profesionalmente que me han dejado muchísimas satisfacciones. Me invitaron para hablarles de mis experiencias, de lo que he vivido dentro de esta actividad del periodismo, pues como mujer. Pero fíjense que en el gremio del periodismo las mujeres tuvimos un poco de dificultad hace aproximadamente 40 años para que los hombres no nos cerraran el paso, nos trataran pues como de igual a igual, pero al final esta carrera lo vuelve a uno un poco combativo y creo que ahora estamos parejos. Entonces me pareció que era un poquito perder el tiempo venir a hablarles de ese tipo de experiencias, porque hemos logrado una cierta igualdad e incluso ya estamos un poco equiparándonos en número, y si no nos dejan pasar, pues nos metemos, ¿no? Allí sí las mujeres periodistas creo que somos un poquito más aguerridas que en otras carreras o en otras áreas, y que bueno, a lo mejor nos ocurre lo que ocurre en muchas otras actividades, que cuando está uno en la calle, en el desempeño de la actividad, pues es como lobo, ¿no? Y en la empresa, que es donde a veces se generan las desigualdades y demás, pues tienen que adoptar la actitud de borrego y luego nos causan ciertos problemas de personalidad o traumas. Pero bueno, les vengo a narrar otra cosa. Esta mañana me desperté, como muchas otras, con malas noticias, con imágenes en la televisión en la que trabajé más de 30 años, de pánico, violencia y muerte en algún lugar de México. Cada día mantengo en mis actividades diarias la incertidumbre de si los datos que les dan a los periodistas que transmiten esas tragedias de los diarios enfrentamientos entre soldados, policías, delincuentes, etcétera, son totalmente ciertas, o entre ellos afectaron a gente inocente, ya sea un civil, a un defensor de los derechos humanos o algún periodista, y nunca podremos saber con certeza porque ya no nos están diciendo quién cayó ahí, nos dicen delincuentes y nada más, y tantos del otro lado y tantos de este otro, como si fuera de bando a bando. Esta mañana la noticia con la que les digo que me desperté fue la balacera del día, ¿no? Fue cerca de un estadio de béisbol en Saltillo. Era un partido amistoso, un juego de exhibición del equipo local, los Araperos, contra un equipo juvenil. Acababan de iniciar el partido y, sorprendidos por la violencia, acabaron tirados pecho tierra, refugiándose donde pudieron, abrazados entre sí, presas del terror, del coraje, sufrimiento, impotencia ante esta violencia que nos envuelve cada día y que debiéramos ya preocuparnos más. Fui invitada a este prestigiado Museo de la Mujer para comentarles, como les decía, de mis experiencias, pero no puedo venir a hablar solo de eso. Como periodista estoy compartiendo la impotencia de ver la indiferencia, casi el olvido, y cómo se maquillan cifras en medio de una gran impunidad ante el asesinato de periodistas, como les decía, defensores de derechos humanos y civiles víctimas de esto que estamos viviendo todos los mexicanos. La Organización de las Naciones Unidas y diversos organismos internacionales de defensa de los derechos humanos consideran ya que México es el país más peligroso de América para ejercer el periodismo, pero yo creería que se está volviendo peligroso para muchos de nosotros. ¿No? Este sexenio en nuestro país se contabilizan 75 agresiones contra periodistas, 60 asesinatos y 15 desapariciones. Si se agregan los datos del sexenio de Vicente Fox, según señala la agrupación Reporteros Sin Fronteras, debemos sumar en esa administración el asesinato de 27 periodistas más y 2 desaparecidos, con los que a la fecha, a partir de Fox hacia acá, la cifra se eleva a 104 periodistas con agresiones o muerte. Estas cifras, estas imágenes diarias que vemos todos, captadas por compañeros fotógrafos y camarógrafos, me permiten asegurarles que esta etapa de violencia en nuestro país es la peor experiencia que he vivido y estoy viviendo como periodista mexicana. No puedo permanecer indiferente cuando he estado presente en los funerales de compañeras y compañeros reporteros víctimas de la violencia y la inseguridad. He vivido en carne propia el dolor de sus madres, de sus parejas, de sus hijos, de sus familias, de los compañeros de gremio. Todos estos periodistas, en todos estos momentos, sus familias, todo, reflejan el coraje, se nota en sus rostros la interrogante de por qué, cuándo se hará justicia y se detendrá esto. Ya es casi una década, no podemos seguir pues sin estremecernos ante esto. Me niego a que los mexicanos, los periodistas y todos sigamos viviendo con miedo
por nosotros y por nuestras familias, porque yo creo que a veces ya no salimos en paz. Según se desprende de datos generados por la Organización de Reporteros Sin Fronteras, no se vislumbra un cambio a corto plazo en el clima de violencia que vive el país. Debo reportarles esto como noticia. Según Agnieszka Rasinska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas y todos, afirma que las mujeres defensoras de derechos humanos y las periodistas estamos en una situación aún más vulnerable por la condición de género. Asegura que el incremento en los casos de violencia contra las mujeres podría responder a la falta de eficiencia y prontitud para esclarecer los crímenes anteriores a la impunidad, a la corrupción y a la falta de voluntad política. Y no es nada más contra las mujeres, el riesgo como que se está generalizando, porque les comentaba que yo no siento ya grandes diferencias entre el ejercicio de periodismo entre hombres y mujeres. En una entrevista en la revista Contralínea, la diputada Yolanda Valencia, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, ante los hechos que denuncian los organismos civiles de derechos humanos, dijo que queda con esto al descubierto la responsabilidad del Estado mexicano. Representantes de organismos no gubernamentales coinciden en que el gobierno, en sus 3 niveles, no ofrece las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo. Esto se desprende de la falta de esclarecimiento en el caso de cada una de las agresiones contra periodistas que se han denunciado o se han sido vividas, ¿no? Hemos estado allí en medio de otros hechos violentos y vemos cómo no se castigan a quienes atentan contra periodistas, o simplemente pasan los años, pasa el tiempo y no se esclarecen, y creo yo que la mayoría ni se investiga. Algunas organizaciones civiles consideran que la negligencia u omisión de las autoridades en la protección o investigación de acciones violentas contra periodistas obedece muchas veces a que estos son los perpetradores de las agresiones. Miguel Concha Malo, director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, ha dicho, y cito: las autoridades están coludidas, tienen intereses económicos o políticos y les irritan los periodistas de investigación, críticos y analíticos que cumplen con su función de informar a la sociedad. Y fundamento esto en el informe La violencia en México y el derecho a la información, presentado en mayo pasado por la agrupación Artículo 19 y el Centro Nacional de Comunicación Social, en el que revelan que el 49.3% de las agresiones contra periodistas durante 2010 han sido cometidos por alguna autoridad. Reporteros Sin Fronteras destacan que una decena de periodistas ha tenido que optar por el exilio ante la inactividad e incluso complicidad de las autoridades, en una situación cada vez más alarmante para la libertad de informar. La organización revela datos más graves, ya que la violencia no solo está afectando a los periodistas, está llegando allá a los propios medios de comunicación, quienes ya han sido blanco de diversos atentados, hechos que no solo están afectando aún más la libertad de prensa en México, sino también las fuentes de trabajo y sustento de los periodistas. Y es que no puedo permanecer indiferente y contarles anécdotas de otras épocas del periodismo en México, si como todos ustedes me estremezco cada día ante nuevos hechos violentos y me lleva a la reflexión de que las cifras de muertos, no solo de periodistas, de civiles, de gente inocente, de militares, incluso de policías, llega ya a 60,000, ¿no? Más los que no se han encontrado, porque ya ven cómo se han estado encontrando fosas con decenas de cadáveres. Cada vez que ocurre el asesinato de un periodista, hombre o mujer, vuelven a mi memoria estas desgarradoras escenas de que les comentaba hace un momento, de las madres, los hijos, los hermanos, teniendo que identificar los cadáveres de sus deudos y luego llevarlos a enterrar sin que se les haga justicia. Yo he sido corresponsal de guerra en Nicaragua, en El Salvador, en Jamaica y en Medio Oriente, en la guerra del Líbano, y por ello he vivido el trauma de posguerra como periodista. La psicosis me ha seguido muchos años cuando escucho ruidos o estallidos similares a disparos o explosiones. Tuve incluso mucho tiempo que no podía comer carne porque el olor a cadáveres a quemados en montones, etcétera. Es distinto lo que se vive en una guerra cuando es abierta, pero también sabe uno a qué se enfrenta, ¿no? Aunque esos conflictos son más graves, ahí se sabe quién contra quién, a qué hora hay toque de queda, hay advertencias a la población, pero a la población no le queda más que atender todo esto y tratan de protegerse como puedan. El incremento de la violencia en México, al que se le ha llamado guerra y luego siempre no, y que se ha ido recrudeciendo desde el 11 de diciembre de 2006, tiene como diferencia que otros hechos violentos, de otros hechos violentos que he vivido, lo que les explicaba, lo inesperado, y eso que se está dejando seguramente
pues seguro ya nos está afectando a mucha gente emocionalmente, sobre todo en las zonas de provincia, en la frontera norte, en donde vemos la peor de la violencia que está viviendo en México. Aquí no hay aviso, se dice que hay código rojo, pero ¿por qué no se habla de un toque de queda y de veras se resguarda y se vigilan las calles y que no estemos expuestos a que de repente se suelta una tirotiza y luego ni sabemos a quién cayó allí, ¿no? De verdad. Bueno, recordemos el compromiso que hace más de un año hizo la mayoría de los medios de comunicación de disminuir hasta lo posible las noticias sobre violencia. Y es evidente que los hechos han rebasado a las intenciones o a las instrucciones, ¿verdad? Y que no se ha podido dejar de reportar y reportear los hechos violentos. Y yo pregunto, ¿creen ustedes que los periodistas que cubren esos eventos no lo hacen con miedo? Somos seres humanos, los y las periodistas, tenemos hijos, tenemos familia. Muchos periodistas no reciben salarios profesionales, ni cuentan con seguros de vida o simplemente protección posterior para sus familias o para ellos mismos al cubrir eventos peligrosos. Y eso es exactamente igual para hombres y mujeres. En el clima adverso generalizado que se vive en el país, el aumento de agresiones a periodistas refleja la alta vulnerabilidad del gremio. Con esto que les digo y más, porque como en esta carrera, para quienes no sepan y quienes me hacen favor de compartir esta plática, bueno, los periodistas no tenemos horario. Si ahorita hay una balacera que adelante, me voy a ir a cubrirla, y algunos de ustedes sí son periodistas y sabemos a qué hora salimos de nuestra casa, pero no a qué hora regresamos. Pero ahora ya no sabemos si vamos a regresar, si nos toca algún evento de estos, ¿no? Y entonces, bueno, nos han dicho que la alta vulnerabilidad está reflejada en esto, ¿no? No tenemos ni prestaciones, ni seguros, ni garantías, pero tampoco nos las dan al tener que ir a cubrir esos eventos, y es o así o no trabajas, ¿no? Vale saber que los periodistas, así como millones de mexicanos, hemos tenido que adoptar nuestros propios mecanismos de protección y nuestras vidas han cambiado. Como ya señalaba, algunos periodistas han claudicado en sus funciones, han dejado de hacer esa y buscado otras ocupaciones menos peligrosas. Otros, tanto periodistas como medios, evitan dar cobertura a ciertos temas relacionados con la violencia y el crimen organizado o se autocensuran. Las condiciones de riesgo para los periodistas seguirán empeorando, en tanto no se reconozca que cada atentado contra un periodista es también un atentado contra la vida democrática de este país. Ha habido ya algunas acciones que podrían fortalecer la seguridad para el ejercicio profesional de los periodistas, pero vale subrayar, apenas se están instrumentando, y estas son la creación de políticas públicas y la federalización de los delitos en contra de comunicadores. Existe también la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas, pero nos falta mucho para que la profesión del periodista deje de ser uno de los ejercicios profesionales más peligrosos de México. Nos falta sobre todo que se acabe con la impunidad que atenta contra la libertad de expresión, el derecho a la información y a la democracia en México. Y la conclusión estaría en ustedes, esta es la realidad, y hablar de anécdotas del pasado, de cuando no vivíamos esto, me pareció que era como no aprovechar esta tribuna para hablar de una realidad que vivimos. Muchas gracias, estoy a sus órdenes si quieren que comentemos parte de esto, con muchísimo gusto. Sí, coincido contigo, te voy a contestar por la segunda parte. En principio, la realidad ya rebasó la promesa o la intención de querer contener que nos enteremos de lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, tal vez, y sí creo yo que un poco nos están dando solo lo más impactante y lo más fuerte, y que además lo que ahora se callen, pues las redes sociales lo van a decir, ¿no? Pero ha rebasado este intento, esta promesa de callar, de que no viéramos qué, bueno, si no lo hubiera rebasado, no hubiésemos visto esto con lo que yo me desperté hoy, ¿no? Y con que el fin de semana estábamos viendo un montón de calles cerradas y los camiones incendiándose y
muertos y tal en Guadalajara, ¿no? Entonces, la verdad es que esto creo que está creciendo y que nos está rebasando, y ahora son verdaderos enfrentamientos tipo de verdad una guerra, porque como les digo, yo he sido corresponsal de guerra, me ha tocado esto decenas de años atrás, ya varios años, más de 20, ¿no, Jorge? Muchos años, no me acuerdo ni siquiera la fecha de la guerra en Nicaragua, de verdad lo tengo borrado. Pero bueno, sí nos ha rebasado, y esto de que sí, nos quieren utilizar, como tú dices, en cuanto a que les sirvamos para las notas que ellos quieren, pero no para movilizarlos y cuando menos sensibilizarlos con los errores y los abusos en que caen muchos de los políticos, ¿no? Sabemos que estamos en manos de una partidocracia tremenda que, bueno, sí nos cierran filas. Bueno, yo ahora estoy del otro lado, primera vez que estoy como funcionario, no como periodista, pero pues trato de hacerlo mejor para el gremio y para los compañeros en el área donde estoy, y pues no dejar que se juegue tanto con eso, ¿no? Si encuentra una nota a los compañeros, pues es su nota, y que la den, no importa los esfuerzos que hagan como para disimular y demás, y creo que así lo he logrado. ¿Alguien más? Yo recuerdo que cuando Jacobo Zabludowski dirigía, conducía el noticiero en la mañana, que se llamaba Diario en el Café, en una ocasión me permití preguntarle de las ocasiones que teníamos oportunidad de estar ahí con él. En esa época era reportero policíaco, y le decía, bueno, aquí nunca damos una nota policial en esos noticieros, ni la daremos, nunca la verás en la televisión, porque no es, este medio no es para propiciar ese tipo, para divulgar ese tipo de información. ¿Y quién iba a decirnos que al cambio de los años y el paso, como lo acabas de señalar, eso ya se rebasó, a pesar de que los mismos medios no quisieran? Sí. No hay otra cosa más que mantener una información de esa naturaleza, ¿no? Y ahora, no solamente eso, sino el grave peligro que representa para quienes ejercen el diarismo, el reportero diario. Yo haré un reclamo muy sentido, están oficializando la nota roja, entonces te dan la parte de detuvieron al capo tales militares se enfrentaron con tales, pero ¿es la verdad? ¿Qué seguimiento hay? ¿Siguen en la cárcel? ¿Eran de verdad o no? Bueno, lo que está pasando con la francesa, la Cassés, sí, la Cassés, bueno, que la hicieron hacer escenografía, el rollo, etcétera. Bueno, nos dejan con la duda, pero en realidad, por ejemplo, ¿qué tanto sabemos de si, por ejemplo, nos ocultaron si balacearon o no el autobús de los haraperos de Saltillo? ¿No? Que no hay heridos, que nada más fueron unos policías y que siguieron a no sé dónde. Nos dejan las notas a medias y aún eso nos está rebasando. No podemos permanecer insensibles a eso con esa parcial información que nos están dando, ¿no? Y además la impunidad de los periodistas, del número de muertos que les reportaba y de agredidos, no hay ninguna información, ni se ha detectado a los culpables. Se maquillan las cosas, no sabemos realmente qué tanto ha afectado a cierta parte de la población civil que va caminando por allí. Como les decía, en una guerra tenemos un toque de queda, sabes que no salgas porque hay peligro y te obligan a que permanezcas en tu casa. Yo no sé si vamos a llegar a ese punto o ya se está llegando en algunas zonas, porque según comentaban en algunos noticieros, que no son todos, ayer en Coahuila se les dieron código rojo. Entonces ya estamos como con el volcán, ¿no? Código amarillo, código verde, código tal. Por favor, es que yo no quiero un México así, estamos viviendo con miedo. Y esta es la peor experiencia, como les decía, que yo he tenido como periodista en mi vida. Pero tenemos ya casi una década viviéndolo, no podemos seguir así, esto debemos hacer algo, cuando menos levantar la voz como todas estas organizaciones y decir ya, párenle, ¿no? Porque, bueno… No hay seguimiento a los juicios ni a nada. Anteriormente, en otras épocas del periodismo, del diarismo, se permitía que el reportero entrevistara a los presuntos culpables, ¿verdad? O aunque fueran culpables,
Presuntos culpables. Entonces, había una comunicación directamente de los representantes de los medios con esas personas y no pasaba nada porque el periodista no iba a alterar. Y yo caigo en el sospechosismo incluso de que si todos los que nos dicen que son capos son, perdón, puta, ¿cuántos tenemos? Y también la cantidad de armamento, digo, bueno, pues ¿dónde estaba todo eso? Es que, de verdad, ¿qué está pasando? O sea, todos los días capturan al más importante. Todos los días se sale y uno dice, y ahora nos tienen abriendo la expectativa de que si capturan al Chapo Guzmán, este país va a cambiar. Perdón, o sea, no entiendo lo que estamos viviendo, y si me pidieron que viniera a ver como, pues estas son mis anécdotas actuales, esta incertidumbre y este no saber realmente por qué nos están manejando las cosas de esta manera, ¿no? Ayer que veía la cantidad de armas y lanzagranadas, yo creo que es escenografía, ¿no? Perdón, que te la montan y la desmontan y la ponen y la pasan. ¿Por dónde ha entrado todo ese armamento? México no tiene fábricas de armas, no tenemos… ¿Qué pasa, no? De verdad. Entonces, bueno, tal vez hago mal en que entre mis anécdotas, bueno, si hablamos de Jacobo y de anécdotas, cuando yo cubrí alguna vez Nota Roja y tal, estando allí en Noticieros Televisa, decían, hubo tal accidente, tal, ¿cuántos muertos? 2. No es nota. No, de verdad, pues no era nota. Un accidente con 14 muertos, 10, no, tal, bueno, era más nota, pero 2 muertos, no, hombre, si tenía muchas notas de Israel, por ejemplo, no llegaba a discutirlo con él. Perdón, en la opinión tuya, ¿crees que si los medios redujeran esos espacios de información de la nota policial o nota roja, serviría de algo? No, yo creo que nos deben llevar a la reflexión y al seguimiento y profundización de esto que nos están dejando a medias y que nos están manejando oficializada la Nota Roja y con escenografías que de muy buena manera tendríamos que verdaderamente verificar o darnos la oportunidad de que los medios lo verifiquen para que no nos están dando montajes, ¿no? Yo no sé cuántos capos, cuántos rollos, cuántas bandas, digo, sí sabemos que descabezan una y surge otro líder, pero ese es el líder del otro líder y una serie de cifras que incluso no sé si lo están incrementando para espantarnos más. O sea, de verdad, como periodista que he sido de investigación, del rollo, de irme a ganar notas, meterme donde no, tengo muchas dudas al respecto, ¿no? Pero las otras escenas, la de la gente espantada, tirada a pecho tierra, abrazados entre sí, tratando de protegerse, esa sí es una realidad, perdón. Y no hay manera de que esos civiles que están en medio de 2 grupos o no sé qué, que se enfrentan, tengan alguna protección. Y además, si resultan lesionados o muertos, no hay ni quien les dé una respuesta, ni hay quien les dé resultados respecto al culpable, porque muchas veces son tiros que se cruzan, y lo que ocurrió con los muchachos del Tecnológico de Monterrey, el Río, que también se tratan de maquillar. Estamos en una situación de un manejo policíaco muy grave. ¿Alguien más? Perdón que lo haya hecho breve, pero yo acostumbro las notas breves. Sí, adelante, señor. Mira, en buena parte sí, porque saben más de lo que debieran saber, porque casualmente se involucraron en algo, y habrá algunos otros que pues en alguna actividad los relacionan o de repente tienen amistad con el que dirigía por ahí a los grupos. Hay de todo, ¿no? Tengo entendido que hay de todo, pero a una buena parte es porque se ponen a investigar y empiezan a denunciar en los medios, a dar pistas, a dar rollos, andan pegados siempre ahí con los policías y al rato pues les toca. Sí. Pero algunos otros yo tengo información y tenemos que ser honestos en ese sentido, de que pues a lo mejor tenían algún nexo también, como ha ocurrido en la policía o el rollo, ¿no? Eso no podemos negarlo, pero son los menos. De lo que estamos viviendo. Ah, ok.
Bueno, mira, Wikileaks yo creo que es un producto de nuestra época, que a muchos de los que han espiado toda la vida, como la KGB, la CIA, le están dando una sopita de su propio chocolate y que nos está dejando saber algunas cosas. No ha sido tan de verdad trascendente en cuanto a lo que ha logrado por lo que han revelado de la información, ¿no? La verdad. O sea, lo más que se logró es que el cuate que tiene toda la condensación de esa información está en la cárcel y metido en una serie de procesos, acusado de todo, ¿no? Como cuando hemos visto en películas que alguien de la CIA, que tal que de repente se cae de la gracia del grupo que lo maneja, pues acaba perdido y metido en líos, y ahora pues el cuate que dirige Wikileaks está metido en lío de faldas, ¿no? No puede volver a su país, lo han destrozado. Y realmente la información que de allí ha trascendido, pues sí ha movido cosas, pero no ha cambiado el mundo, ¿no? Es como ese tipo de espionaje medio raro. Tu segunda pregunta era en razón de lo de No Más Sangre, ¿no? La campaña No Más Sangre. Pues es que creo que debíamos levantar más voces, cuando menos para que nos digan la verdad, para estar enterados realmente de qué pasa, porque yo veo mucho maquillado, ¿no? Yo ya no estoy en activo reporteando cotidianamente, pero estoy cerca de 80 periodistas diariamente y los veo en su bregar y en su todo, y pues sí, tenía razón Margarita cuando me dijo, oye, lo que nos ocultan hacia donde no nos dejan pasar. Sí es cierto, parte del manejo oficial es que no se enteren de todo, ¿no? Pero aquí veo mucho maquillado y mucho exagerado, entonces creo que esta campaña No Más Sangre tiene mucha razón y mucho sentido, porque ahí lo voy a unir con tu tercera pregunta. Como mujer, soy madre, tengo una hija de 22 años que ahorita está trabajando, y cuando salga de trabajar me preocupa que si sale y le toca una balacera por donde vaya cruzando, como a cualquiera de los familiares de nosotros, o que salgamos de aquí y alguien te para y te secuestra y te hace, o te cruzas en medio de un enfrentamiento entre una banda de criminales y militares o soldados, o te paran los soldados y te tratan terrible y te revisan. O sea, vivimos una serie de circunstancias que nos han cambiado tanto la vida, que refiriéndome otra vez a lo que les quise venir a platicar, no se me olvida el dolor de los familiares, las mamás de mis amigos, etcétera, llorando por sus hijos, identificando el cadáver en una circunstancia de violencia de la que no tenemos nada que ver. O sea, yo no he traficado nada ni violentado a nadie como para vivir en medio de una circunstancia de pánico, de miedo, de estarte cuidando, de tener ahora que no puedas salir. O sea, los jóvenes de hoy pues no, ya no tienen la libertad de irse a una disco, de andar caminando por la calle, porque los papás además nos estamos panicando todo el tiempo, ¿no? Y entonces como mujer, y como mujer de este país, como periodista, estoy muy preocupada, pero también vivo en medio de esta incertidumbre y de este miedo que no es justo, pero además no es justo para los jóvenes, ¿no? Además de que no tienen expectativas, hay falta de empleo, tal, la inseguridad, ¿no? Que además algunos los fuerzan, los violentan, una serie de cosas que debiéramos alzar más la voz, ¿no? Sí, cuando tú la ejerces. Mira, hay una circunstancia que el público en general tal vez no sepa. Nosotros somos trabajadores de los medios, ¿no? No dueños de los medios. Si ustedes se ponen a analizar, yo no sé si tú seas una estudiosa o etcétera, hay líneas ideológicas en los medios distintas. Por ejemplo, La Jornada va hacia la izquierda, Reforma a la derecha, ¿no? Algunos otros un poco más al centro, y entonces tú no eres el empresario, eres el periodista. Entonces tal vez sabes que al ir a dar cobertura a tu información tienes que darle el sentido que tu medio maneja. ¿Ya me entiendes? A un periodista de Reforma no le van a permitir el mismo enfoque que a uno de La Jornada. A lo mejor hasta ni lo mandan a cubrir las mismas notas y no hay el mismo interés entre uno y otro. Pero aquí tendría que sobreponerse la libertad de expresión con la libertad de empresa, ¿verdad? Entonces, en la corriente a la que tú seas afín, ahí es donde debes inclinarte a ser afín a ese medio o acudir a consultar ese medio, porque sabes que va a decir lo que tú quieres saber de la ideología que tú manejes. Ahora, periodista tienes que cumplir con tus órdenes de información y la línea que marca tu medio en el que tú trabajas. ¿Por qué sería tu libertad? Porque si tú no estás de acuerdo como periodista y tu manejo ideológico es otro, pues busca trabajo en el medio que va de acuerdo con lo que tú piensas, y allí desempéñate y maneja tu libertad de expresión. ¿Ya entiendes? Lo asume uno a veces por necesidad,
Esa sería la respuesta concreta. Asumir limitantes a la libertad, ¿no? Muchos compañeros pues tienen que manejar la información que sus medios les piden y tienen que ajustarse a eso o ya no trabajan, ¿no? Pero es como cuando si tú trabajas en una tienda y te dicen hay que vender así, dar el producto así y envolverlo así, pues así lo entregas y así lo vendes, ¿no? Pues lo mismo ocurre aquí. Pero a veces sí se trata de contraponer una libertad con la otra y pues tú no le puedes ir a decir al dueño de tu medio, ¿no? Por ejemplo, Emilio Azcárraga Milmo siempre me decía, a ver, aquí tenemos que seguir, resguardar las instituciones. No era porque fuera priista que lo confesaba, sino porque sabía que eso resguardaba la estabilidad y la paz. Y con el tiempo lo he visto, cuando estuve en una guerra lo supe, ¿no? Que él me mandó. Luego, el ejército, también tenerlo con mucho cuidado, porque resguarda pues la seguridad nacional y nuestras propias libertades. No sé ahora que lo han sacado tanto a las calles, pero bueno, generalmente son muy institucionales. Y decía, y la Virgen de Guadalupe, porque era muy católico. Y entonces, pues, si eso pensaba mi jefe, ¿cómo tú crees que yo iba a escribir una nota en contra de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo? O hacer algo crítico al respecto. Pues no me la iban a pasar, simplemente, tal vez no me corrieron, pero siempre, así no es, ¿no? Sabiendo su forma de pensar, pues él es el dueño del aldea. Bueno, lo era. Sí. No sé si te contesté bien. ¿Alguien más? Es lo que la ley está seguir adelante en esta profesión que es tan difícil y aparte ser tan objetiva. Ay, fíjate que esto es una adrenalina. Damos un minuto una información y ya tienes el otro minuto de algo importante y ni te acuerdas de ti. Y es que lo vives, te gusta. El ir y además, a veces cuando tienes opción, pues obtener datos que no quieren revelar. Bueno, hasta nos arriesgamos a que ahora nos hacen muchas demandas y te buscan o te agreden o te critican, o de todo tienen la culpa los periodistas. Pero es una actividad que te genera mucha adrenalina y se te vuelve un vicio el estar. Bueno, yo me despierto, como le dije, me levanté y ya sabía que venía acá la noticia, caramba. Entonces vas a buscar más. Estando ahí en la Cámara de Diputados, no estoy ahorita como reportera, pero voy con los compañeros y pregúntale qué le falta, por qué siguen permitiendo esto y a ver y qué van a hacer y a quién van a seguir investigando, y tratamos de obtener mayores datos y demás, pero se te vuelve algo de adrenalina. O sea, yo estuve en la primera guerra que estuve fue en Nicaragua y bueno, fue terrible, ¿no? Tenía que dormir vestida, no había que comer, una serie de cosas terribles, una guerra terrible, me tocó muy muy fuerte y al final es una experiencia interesantísima en mi profesión que me permitió vivir. Mi abuelo me lo decía, se me va a permitir comentarlos. Jamás pensé, porque nunca lo quise nunca lo quise más para México, que alguien de mi familia pudiera vivir una guerra y lo que eso significa. Y ahora me puedo entender contigo porque a él le tocó la Revolución Mexicana y perdió unos dedos de un pie y tal. Decía, tú me entiendes, ¿verdad? Que se debe resguardar lo que decía Emilio Azcárraga, las instituciones, porque eso nos da estabilidad. Podemos discutir, decirnos hasta lo que no, para eso están hechos los congresos y etcétera, pero no la violencia. Cuando empieza la violencia se pierde todo. En una guerra, en las guerras a las que yo fui, se queda la gente sin nada, sin derechos, sin casa, hacen hoyos, se rodean de colchones, se tienen que proteger ellos mismos. Se pierde todo, todos saquean los centros comerciales, se bombardean de noche, se corretean de día, no hay comida, se para todo se pierde y nosotros está creciendo. Entonces esa adrenalina de ir y vivirlo y tenerlo me ha dejado muchas satisfacciones, pero también el aprendizaje de saber qué es lo que debiéramos preservar para nosotros. Y es bien importante la paz. Perdemos todos, no queda nada, nadie. Bueno, en El Salvador les debo contar lo que algunos cobardes empresarios hicieron y la gente más rica de allí, que eran como 5 familias. En cuanto empezó el conflicto, se fue recrudeciendo después de Nicaragua, se llevaron su dinero y sus recursos y todo, dejaron quien les cuidara sus propiedades y contrataron mercenarios para que vinieran a matar y a asesinar, etcétera, a gente de su pueblo por humilde y por pobre que estaban peleando por derechos que ellos se habían enriquecido de manera brutal, ¿no? Entonces, todo eso vivirlo como periodista tal vez te explique por qué
te encanta y que no es por gusto, es porque estás viviendo y hasta luchando. Por ejemplo, a veces te toca participar sin querer en abonar un poquito de lo que puedas en donde estés, ¿no? Cuando me ha tocado vivir conflictos como estos, y le puedo contar, al salir de Nicaragua, después de que hice una entrevista exclusiva mundial con el dictador Somoza, que ya me declara que estaba derrotado y etcétera, pues me sobró dinero porque me habían estado mandando, porque no había nada, un plato de un pedacito así de carne y arroz, me costaba $80, ¿no? Y éramos pues, los camarógrafos y yo y tal. Entonces me sobró dinero y había un montón de nicaragüenses queriendo huir todavía porque era el final de la guerra, y pues les pude dar para que se salieran y encontraran algo, se compraran algo de comida, y llegué en Televisa, no lo justifiqué, ¿no? Y lo mismo decía en El Salvador con los muchachitos que estaban dentro de las iglesias, haciendo pintas, peleando porque su país mejorara. Y finalmente ni han mejorado tanto y atravesaron por todo eso y perdieron tanto, ¿no? Porque además nos pasa como en muchas guerras y revoluciones, a revuelto, ¿cómo es? A río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Y yo he visto, por ejemplo, el actual presidente de Nicaragua estaba encarcelado con las manos hasta hacia abajo, terrible, ¿no? Unas cárceles ahí, unos sótanos. Y ahora yo he regresado a Nicaragua y no ha mejorado mucho, ¿eh? Perdón, mucho, nada. Entonces, es parte de… por nada. ¿Tu experiencia como periodista en guerras hermanos nunca te atrajo la idea de escribir un libro? Sí, mira, soy coautora del primer libro que se escribió, ahora dicen que hay otro, que escribieron compañeros que vienen después de mí, que se llama Yo corresponsal de guerra. Pero como nunca paré en todo este tiempo, de verdad trabajaba, era directora adjunta de información de todos los noticieros, más de 20 años de Televisa, y aparte siempre estaba cubriendo notas, además de ese cargo que era obra y todo. Entonces nos pidieron un cierto número de páginas por escrito, entonces soy coautora de ese libro, pero algún día esto me voy a poner a escribir, sobre todo por lo que nos está ocurriendo, para lo que debiéramos tener como alerta de, pues, no qué hacer y no hacer, ¿no? O sea, por favor luchemos porque este país no pierda la estabilidad. No queda nada para nadie, lo vi. Debieran de ver en Medio Oriente, estuve en Líbano y en la zona ahí de Irán, Irak. Terrible, tienen los tanques tapados, en la noche los destapan y se empiezan a dar en la torre. Es negocio la guerra, tiene más de 50 años y siguen negociando y ya se vuelve como aquí. Yo no veo la cantidad de armas, tal. Es un negocio. ¿Quién está haciendo negocio con la cantidad de armas que está entrando a México? ¿Quién? ¿No? Sabemos que el narcotráfico tiene muchísimo dinero, pero seguro que le están rozando con lana a mucha gente para como somos aquí, ¿no? Pues si no hay más preguntas, muchas gracias. Así tú, dime. En su perspectiva de periodista, por la trayectoria de sus inicios a la fecha, ¿cuál ha sido la perspectiva de la posición de las mujeres del campo? No sé si ha habido discriminación o cuál ha sido la peor Sí. discriminación que ha visto. Sí, mira, cuando yo comencé a finales del sexenio de Echeverría, pues repentinamente cubría presidencia, como al mes de haber llegado y todavía sin terminar la carrera, porque me becaron. Entonces, sí había mucho celo de los compañeros. Nos querían tomar de secretarias o de sus… vete ya a la entrevista y sácame la versión, y ellos estaban jugando dominó y hasta que un día nos revelamos las 2, 3 mujeres que comenzamos este pleito, y dice, saca tú tus versiones, saca tú tu rollo, y les empezamos a dar una tunda informativa que se llama chacaleo entre periodistas. No sé si te dedicas al periodismo, pero a chacaleárnoslo, pero les peinábamos página y media de entrevistas, ¿eh? Y de entrevistas de primera plana y etcétera, para éramos 4 compañeras, 3 veracruzanas como yo, y entonces bueno, yo lo pasaba en radio y en televisión, pero ellas en periódicos, entonces les medíamos página y media. No nos duraron ni 3 meses. Los grandes maestros del periodismo, los dioses del periodismo, tenían 3 sexenios ahí, los movieron y los cambiaron a todos, y nos hicieron, no sabes, bueno, una de las cosas más terribles que me ha ocurrido, a una de mis compañeras, una destacadísima periodista, etcétera, que estuvo en Excelsior, no voy a dar su nombre porque lo que voy a decir es medio grave, le volaban de la habitación sus chones, y a medio meeting
sacaba un fotógrafo así sus calzones de medio y ya, ¡ay, misiones! ¿No? O nos mandaban a las azoteas en los hoteles, coludidos con los jefes de información, ¿eh? O directores de comunicación de la propia presidencia, o nos dejaban sin comer arriba de los autobuses, pero pues fuimos luchando y ganando, el espacio nos lo ganamos bien rapidito, rapidito, y además los rebasamos, y además los cambiaron. Y después de eso, bueno, nos decían histéricas, ya sabes, la clásica que se le dice a las mujeres en todas las profesiones, ¿no? Histéricas, menopáusicas, locas, frustradas, todos esos calificativos también los hay para periodistas. Hasta la fecha algunos que quedan por allí misóginos, pero las mujeres periodistas no somos dejadas, ¿eh? O sea, eso es parte de mi aprendizaje, que no me duraron. Y luego con los jefes también medio misóginos, pues también es cuestión también de carácter, yo creo que no te dejes, ¿no? A veces cuando comienzan, sí, por ejemplo, me tocó varios años en Televisa que las de las guardias éramos mujeres, ¿no? Las de los fines de semana, porque ellos tenían que irse a ver el fútbol, veían juntos ¿no? el box, tal, pues las mujeres. Pero entonces nos desquitábamos con pasar las notas más importantes, con guardárnoslas, ¿no? O con que nos la pasábamos divertidas, nos empezamos a organizar y hacíamos nuestras propias reuniones allí, comidas, o etcétera, o nos hacíamos pues un poquito de trueque, ¿no? Para tener a veces tiempo para estar con nuestras familias. Pero esa lucha no fue tan dura, ¿eh? Y luego, fíjate que a veces ha sido peor con los políticos, ¿no? Porque algunos sí se sienten que porque tienen un cargo público, el rollo, o pueden tratar mal a una periodista, mal verla si no llegas de Chanel, cuando la verdad en el periodismo está mal pagado, ¿no? O como que te pueden comprar o manipular o conquistar, algunos vieras qué egos, ¿no? Y qué rollo, pero entonces también depende de la mujer y de la periodista, ¿no? Y yo creo que eso se te va dando con el tiempo, que ya te ubicas, ¿no? Que no te estén vacilando ni te estén cotorreando y se las puedes revirar, ¿no? A los políticos nosotros los educamos como a los perros, a periodicazos, es la única manera, ¿no? Y entonces a veces con eso, espérate, le bajan, sí le bajan. Pero yo tuve que alguna vez que darle de cachetadas a un tipo, ¿no? Públicamente, sí, pues bájale. Pero después eso no ha sido de tanta diferencia y tal, no. Tú te pones pantalones y zapatos bajos y caminas igual que cualquier otro, ¿no? No cargo equipo, traía a mis compañeros que cargaban las cámaras, etcétera, a veces hasta los ayudaba, ¿no? Y además encontramos compañeros también muy solidarios, ¿eh? O que reconocen que estamos de tú a tú y que cada uno puede preguntar y participar y buscar la noticia, ¿no? Sí. No sé si te contesté. ¿No te contesté? ¿Qué me faltó? Sí, sí. ¿Tú querías preguntar? Sí, bueno, dos comentarios. Sin paciencia. El primero, desafortunadamente, bueno, no pude llegar a su plática, pero lo que alcancé a oír en las preguntas, yo creo que evidentemente hay un plan, ¿no? Y ese plan sabemos de dónde viene. En Estados Unidos, coludido con la policía de México, o los grupos de poder, ¿no? Que son narcotraficantes, que son políticos, que es la milicia. Te voy a interrumpir y te voy a contestar lo que pienso, y qué bueno que me lo preguntas. Yo creo que despertamos ya la codicia de los Estados Unidos al estar comprando tantas armas, que esto se ha vuelto un negocio ya, y que entonces pues va a estar peor ahora para que nos suelten, porque Estados Unidos ha provocado y provoca conflictos armados para mantener su mercado de armas, que es el más importante. Entonces han tenido que irlas a armar a Israel, a Irán, a tal, estuvieron en Sudamérica, pero ya no estuvieron aquí de vecinos, somos el gran comprador, porque quiero decirles que para enfrentar esta situación de violencia, pues se ha tenido que rearmar a las Fuerzas Armadas, tanto al Ejército como a la Armada, a las policías, asegurar los aeropuertos. Bueno, es un gastazazo para esto. Entonces estamos despertando, o ya despertamos la codicia de este gran negocio, que es más las que dicen que son ilegales. Pues, a mí me preocupa, es otra parte que me preocupa, pero no era el tema. Están armando al país los mismos grupos armados. Claro, pero es que es un gran negocio, ha sido el negocio de la vida.
3 años nos mandaron a hacer un estudio a Reynosa, Tamaulipas, cuando apenas iba la mitad del sexenio de Calderón. En esa experiencia íbamos a hacer un estudio precisamente sobre violencia de mujeres en zonas militares, íbamos a hacer encuestas, íbamos a levantar testimonios, a hacer sondeos. A mí me tocó en Oaxaca y me tocó en Reynosa. Pues en Oaxaca pues no es lo mismo, ¿no? Allá son paramilitares de la misma policía identificada. Lo que sucedió en Reynosa fue que desde el primer momento en que llegamos, pues empezamos a sentir esto, ¿no? Yo había ido a Ciudad Obregón, pero nunca había estado así plenamente en la frontera. Este hostigamiento de los grupos criminales, de cómo lo ven uno siguiendo en las camionetas, en todos lados empieza uno a percibir estas personas que llevan halcones. Verdaderamente terrible. El primer día que llegué, desafortunadamente nos tocó una troca, como aquí le llaman, y pues inmediatamente, ¿qué están haciendo aquí? ¿Quién nos manda? ¿Por qué vienen? Afortunadamente no vieron la grabadora que traíamos en los papeles. También afortunadamente, y en este caso también se uno cuenta del analfabetismo que hay de mucha de la gente de allá, ¿no? Y es feo decirlo. Entiende uno también por qué se dieron los feminicidios en Ciudad Juárez, en toda esa parte de la frontera, por la parte de educación, por la agresión que hay en los medios, todos los canales llenos de pornografía, las máquinas explotadoras, la gente necesitada. Y bueno, para concluir, fue muy desgastante la experiencia. Estábamos en el hotel y con un compañero y nada más estábamos pensando en qué momento llegar. Y sin que nos preguntáramos a qué vienen, sino simplemente levántalos y llévalos por ahí y dale sentido, ¿no? Me decía este compañero cuando ya veníamos de regreso, se nos mandaron en el avión sin ningún seguro de viaje, por la necesidad de obtener un dinero. Y dice, nunca me da tanto gusto de regresar a la Ciudad de México cuando todo el mundo se quería ir. Llego aquí, les platico a muchos, eso hace 3 años, y no, pues aquí cuándo van a llegar. Digo, espérate, ahorita es la frontera, después va a seguir Nuevo León, después va a seguir Guadalajara, hasta que lleguen aquí a la Ciudad de México, que no están, pero no han aterrizado como debieran. Ya lo hemos visto, ya pasó en Monterrey, los bloqueos, acaba de pasar en Guadalajara, la muerte de mujeres en Chimalhuacán, en Ecatepec, todo esto. Entonces la pregunta que yo le hago, porque a mí sí es reconfortante cuando uno encuentra testimonios de los periodistas, no es así como que pero de verdad, ¿cómo vencer ese miedo que a uno se lo meten? Porque ahí estábamos y nos decían que era la policía, entonces nos dimos cuenta que policía, militares y narcotraficantes eran la misma cosa, y la gente pues ya lo ve como algo normal. O sea, lo anormal es que alguien vaya a ver todo eso. Claro. Mira, yo lo que te podría comentar es que, bueno, el miedo sí está para todos y que no debiéramos de ni dejar de sentirlo ni de advertirlo, porque eso nos va a permitir autoprotegernos en lo posible y estar en alerta. Si nosotros no creemos lo que está ocurriendo y que aquí no de repente puedas salir y encontrarte con un hecho de un enfrentamiento y de violencia, pues estamos viviendo fuera de una realidad, porque como decía, esto no es una situación violenta generalizada, pero tampoco nos permite estar en paz. No sabemos en qué momento te puedas, tienes toda la razón, y solo viviéndolo un poco más de cerca es que dices, bueno, sí, espérenme, ¿no? Entonces, yo creo que aquí debemos hacer como cuando en algún momento yo he pensado en qué debes hacer para que no haya tanta pobreza, etcétera. Pues haz lo mínimo que puedas, pero empecemos de cosa por cosa. Entonces aquí empecemos porque aseguren sus puertas, ¿verdad? Aseguren sus vehículos, no salgan a horas X que los lleven a lugares en donde pueda haber violencia, en donde sean víctimas de algo. De verdad, empecemos por la propia prevención, porque de otra manera nada más eres víctima y, como dije, se queda impune y no hay ningún resultado que veamos así latente, ¿no? O sea, en la actividad del periodista tenemos que ir a cubrir la nota si nos mandan, tenemos que estar allí, ¿no? Y estamos mucho más expuestos que un civil, pero ya ahora si ocurre que de repente
te encuentres con un hecho violento en la calle, con un enfrentamiento, con lo que acaba de ocurrir en el estadio, que como no me escuchaste al comentario, dije, bueno, otra vez me levanté hoy viendo en la televisión imágenes de violencia y escenas de violencia, y el fin de semana estaban en Guadalajara y tal día estaba en no sé dónde, y no es cierto que no nos haya llegado aquí, en la zona del Estado de México, y eso está bastante fuerte el asunto, ¿no? Entonces, la verdad es que, ¿qué debemos hacer para quitarnos el miedo? Yo te diría que no te lo quites, vayamos participando más, ¿no? Hablando y pidiendo más que esto, por favor, se solucione de la mejor manera, ¿sí? Y pues me dejaste mucho pensando en que ya nos volvimos un platillo apetitoso para vender armas de nuestros vecinos, ¿no? Entonces, ¿a qué hora nos van a dejar de estar pasando armas, vendiéndonos, rearmándonos y tal vez hasta incrementando la violencia del otro lado para que el gobierno se tenga que seguir armando, y los soldados y las nuevas policías? ¿Cuánto tiempo gastamos en eso? Entonces, pero trabajemos en principio en una mayor participación para pedir aclaración de esto, para que se dé una mejor información y respuestas a la gente que es víctima y no le dicen nada. Y segundo, principalmente diría yo, en nuestra propia protección. Pero el miedo lo vives tú y lo vivo yo, y yo creo que lo vivimos todos, ¿no? Les decía hace un momento que yo estoy aquí y mi hija está trabajando, y al salir de trabajar yo estoy mucho rato pensando que venga bien y que si viene acompañada y que no te vayas así y tal, y no es porque ya el delincuente común, es que no sabemos si de repente se desprende alguien por aquí y se agarran a trancazos, ¿no? A tiros. Entonces, no te quites el miedo, mejor despertemos y vayamos, hagamos algo, ¿no? Cuando menos por nosotros en principio, y luego por exigir que nos den mejor información y mayor protección. No se me ocurre nada más, porque pues yo trato de no ir a lugares con violencia. Por ejemplo, después de lo que hemos visto que pasa en los antros o en las casas de juego, la verdad a mí no se me ocurre pararme en uno, perdón. Porque si los están extorsionando y el cuate no pagó la cuota, nos van a prender, bueno, pueden hacer lo que ya hicieron, ¿no? Entonces, mejor no irles a abonar a sus negocios. Si no hay más, muchas gracias. Les agradezco mucho su atención. Son muy amables. Gracias. Y qué bueno que hay un museo de la mujer. ¿Verdad?